están? Bien, también. Buenos días. Bueno, el día de hoy nos toca seguridad, el informe de seguridad. Siéntense, por favor. Nos acompaña el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Está con nosotros la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, está el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como siempre, inicia Marcela dando el informe de los datos de los principales delitos, principalmente homicidio doloso, víctimas de homicidio doloso. Inicia Marcela dando la información con el cierre de julio. Después Rosa Isela para hablarnos del programa especial de atención a las causas. Después hablaría el secretario Omar sobre los resultados, las acciones que se han realizado durante el mes de julio principalmente, y después viene el video que normalmente presentamos y después contestamos sus preguntas. Entonces, le damos la palabra a Marcela. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como ya mencionaba la Presidenta, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de julio de este 2025, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 10 meses del inicio de la presente administración. Gracias. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de julio de 2024 a julio de 2025. Destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes, este mes de julio. Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción, la siguiente por favor. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio, tal cual como puede verse en esta lámina, que resalta precisamente la diferencia entre el mes de septiembre de 2024 y julio de 2025, que como ya mencionaba, cerró con un promedio diario de 64.9 homicidios. Ahora, si analizamos el promedio de homicidios durante los meses de julio de los últimos 10 años, julio de 2025, que acaba de concluir, es el más bajo precisamente desde 2015. En la siguiente lámina, lo que podemos ver es la evolución también del promedio diario del delito de homicidio doloso, en este caso durante los primeros 7 meses del año, es decir, de enero a julio de cada año desde 2016, como puede verse también en la gráfica. El periodo de enero a julio de 2025 es el que tiene la menor cantidad de homicidios desde 2016, con un promedio de 69.7. A continuación pasamos a los estados. Esta gráfica agrupa los homicidios dolosos a nivel nacional de enero a julio del presente año.
Se identifica que 7 entidades federativas concentraron prácticamente la mitad, un poco más, 51.5% del total de homicidios dolosos ocurridos en todo el territorio nacional. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.9% del total de homicidios a nivel nacional en estos 7 meses. En segundo lugar está Chihuahua, que representa el 7.2% del total nacional. Tercer lugar, Sinaloa, con también 7.2%. Cuarto lugar, Baja California, con 7.1% del total nacional. Quinto lugar, Estado de México, con 6.6%. En sexto lugar, Guerrero, con 5.9%. Y en séptimo lugar, Michoacán, con 5.6% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica, podemos ver la distribución de homicidios dolosos, pero solo del mes de julio de 2025. En este caso, también 7 estados concentraron el 50.7%, la mitad de los homicidios dolosos que ocurrieron en todo el país. En este caso, en primer lugar, durante julio, en primer lugar está Chihuahua, con 9% del total. Sinaloa en segundo lugar, con 8.4% del total. En tercer lugar, Guanajuato, con 7.7% del total. Cuarto lugar, Baja California, con 7.1%. Guerrero, 6.7%. Jalisco, 6.2%. Y el séptimo estado de estos que concentran la mitad de los homicidios es Estado de México, con 5.6%. La siguiente, por favor. De septiembre de 2024 a julio de 2025 son 23 estados que presentan una disminución en el número de homicidios dolosos. Ahora veremos algunos de ellos que han mostrado la mayor reducción desde el inicio de la administración a la fecha. Iniciamos con Guanajuato, que durante los primeros meses y hasta febrero de primeros meses de la administración, y hasta febrero de 2025 mantuvo una tendencia a la alza. Sin embargo, después de detenciones de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad en marzo pasado, los homicidios han presentado una disminución muy importante del 60.7%, pasando de 12.71 homicidios diarios en febrero a 5 durante julio, que es el último mes analizado. En la siguiente gráfica podemos ver ahora el caso del Estado de México de forma mensual. Claramente se observa una tendencia a la baja. Si comparamos septiembre de 2024 contra julio de 2025, hay una reducción del 45% en los homicidios, al pasar de un promedio de 6.63 a 3.65 homicidios dolosos diarios en promedio en Estado de México. En la siguiente vemos ahora el Estado de Nuevo León. En el periodo analizado también se observa una tendencia a la baja. En 10 meses los homicidios en Nuevo León han disminuido 72.9%, mientras en septiembre de 2024 se registraron 5 homicidios diarios en promedio. En julio de 2025 la cifra se redujo a 1.35. En lo que respecta al estado de Baja California, este estado también muestra una tendencia a la baja, con una disminución de 35.8% en el número de homicidios promedio diarios, mientras que en septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios diarios en promedio. Julio de 2025 cerró con una cifra de 4.58. Finalmente veremos Tabasco. Durante los primeros meses de la administración se identifica una tendencia a la alza. Sin embargo, después del reforzamiento de la estrategia de seguridad y del despliegue operativo en el Estado por parte de fuerzas federales, el delito de homicidio doloso ha disminuido en 48.6%, al pasar de 3.21 homicidios diarios en febrero a 1.65 en julio. Ahora veremos los delitos de alto impacto.
En esta gráfica podemos ver la tendencia a nivel nacional, también de forma mensual, de julio de 2024 a julio de 2025. Como se identifica en la gráfica, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos que desde octubre de 2024 a julio de 2025 hay una tendencia sostenida a la baja en estos delitos y el promedio diario se ha reducido en 20.8%. Además de todo el periodo analizado, julio de 2025 es el mes que presenta el promedio más bajo de delitos de alto impacto de toda esta serie, con 503.4. La siguiente, gracias. Ahora bien, cuando analizamos el comportamiento, pero de manera anual también de los delitos de alto impacto, también vemos una tendencia a la baja. Si se comparan los últimos 8 años, se observa que en enero de 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que julio de 2025 se redujo a 535, lo cual representa una disminución de 44.8%. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora veremos robo de vehículo a nivel nacional. Esta gráfica nos muestra la tendencia anual del delito de robo de vehículo con violencia. Si se compara 2018, cuando se registraron 209.9 delitos en promedio, contra julio de 2025, lo que lleva 2025, en donde se registraron 112.5 delitos, se tiene una disminución de 46.4 en el delito de robo de vehículo con violencia, destacando que hasta el momento, en lo que llevamos de 2025, sería el año de forma preliminar que presentaría la menor cifra de este delito. La siguiente, por favor. Por otro lado, en esta gráfica podemos observar los datos de robo a transportista con violencia a nivel nacional en los últimos años, es decir, de 2018 a 2025. Si comparamos 2018, cuando se registraron 30.3 delitos de robo a transportista con violencia diarios contra lo que vamos de 2025, en donde se registraron 13.8 delitos, se logró una disminución de 54.4%, lo que sitúa a 2025 también con el año con la menor cifra de este delito. La siguiente. Finalmente, en esta lámina presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país entre los primeros 7 meses, es decir, de enero a julio de 2019 contra enero a julio de 2025. En este caso, como se puede ver claramente en esta comparación, prácticamente todos los delitos presentan una disminución, el feminicidio en menos 26.3%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en una disminución de 27.7%, el secuestro con un decremento de 70.8%, el total de robos con violencia en menos 48.3%, el robo a casa habitación con violencia en una disminución de 51%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento también de 43.2%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 52.3%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 45.8%, el robo a negocio con violencia se redujo en 56.1%, y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.2%. En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva.
con datos consolidados a julio de 2025. Como ustedes saben, esta información y estos datos estarán disponibles a través de la página del Secretariado Ejecutivo para su consulta y descarga. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí para informar el trabajo que desarrollamos desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas que provocan la violencia y generar espacios que fomenten el ejercicio de los derechos de toda la población con una perspectiva humanista. En México, como dijo nuestra presidenta, no queremos que haya apología de la violencia. Por eso trabajamos para todas las familias mexicanas y hacemos énfasis especial en nuestras juventudes, que son el relevo generacional. Hoy, Día Internacional de la Juventud, reconocemos el aporte de las y los jóvenes como motor de transformación de México. Continuamos coordinando acciones para que puedan gozar de una vida plena y feliz, que tengan alternativas de desarrollo y contribuyan a la construcción de paz. Durante este mes, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se realizan ferias del empleo, donde jóvenes, vecinas y vecinos pueden acceder a la oferta laboral para atender en estos primeros días a más de 16,157 personas. También trabajamos con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con quienes aplicamos 29,769 exámenes para quienes no han concluido su educación, acrediten el nivel básico. Decirle, presidenta, que a esta actividad acudieron principalmente mujeres. Las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales siguen colaborando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Gracias a las presidencias municipales, a las secretarías de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales, y a todos los que participan diariamente en ellas. Con su apoyo ha sido posible llevar a cabo 4,290 jornadas por la paz, donde familias y autoridades construimos comunidad. En 27 municipios de 9 entidades trabajamos en coordinación con las dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Hemos tocado la puerta de 154,435 hogares, escuchamos a vecinas y vecinos, identificamos a jóvenes que no cuentan con oportunidades escolares o laborales para vincularlos a la educación y al empleo. De esta manera, reducimos las brechas de la desigualdad. Con 248 ferias de paz, hemos generado espacios de convivencia donde la población puede acceder a programas y servicios. Decirle a la presidenta que a la fecha hemos conformado con vecinas y vecinos 264 comités de paz que impulsan proyectos participativos orientados a mejorar la seguridad de las colonias, y con la participación de todas y todos, 685 fachadas han sido pintadas en este periodo para darle vida al establecimiento de senderos seguros. Continuamos con la recuperación de espacios públicos y a la fecha se han rehabilitado 176 canchas, parques y plazas. En Michoacán continúan los trabajos para avanzar en el Plan de Justicia Purépecha. Se realizaron visitas en 4 comunidades y se dialogó con autoridades tradicionales para implementar las ferias de paz. Se desarrollan 14 proyectos de mejoramiento urbano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la organización vecinal en los municipios de Ciudad Juárez, Celaya, León y Salamanca. Todas
Toda esta labor ha hecho posible la suma de 3,004,177 atenciones. Nuestro agradecimiento a todas las secretarías y dependencias que fortalecen desde el gobierno federal, estatales y municipales. También vamos por el territorio nacional instalando consejos de paz y justicia cívica, integrados por autoridades, asociaciones cívicas, empresarios, instituciones educativas, religiosas y líderes comunitarios, con el propósito de unir esfuerzos en favor de la paz y la seguridad. A la fecha se han instalado los consejos estatales de Nayarit, Sonora y Morelos, así como 44 consejos municipales. Por instrucciones suya, Presidenta, continuamos con el Tianguis de Bienestar, mediante el cual hemos visitado 16 municipios de Guerrero y Oaxaca y atendido a 35,797 familias con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Buen Gobierno, Secretaría de Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y la Guardia Nacional. Esta semana iniciamos en Ayutla de los Libres, en Guerrero, donde se entregan artículos nuevos de primera necesidad que son traídos de parte de las aduanas y incautados en las aduanas. También informar que del 10 de enero a la fecha se llevan más de 5,000 armas de fuego recolectadas en el canje voluntario y anónimo del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. De esas armas, 3,039 son armas cortas, 1,429 armas largas y 619 granadas, entre otros. Aquí también es la suma de esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo por poner un ejemplo, en Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto, se intercambiaron por dinero en efectivo 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20,000 cartuchos. La suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz a 29 entidades, logrando que la población ejerza su derecho a vivir en paz. El día de hoy iniciamos con este programa en Tlajomulco, Jalisco, y ahí con la participación de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Iglesia Católica, que nos permite colocar los módulos en el atrio de la iglesia. Hoy nos da mucho gusto que niñas y niños acudan a los módulos para canjear sus juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha hemos intercambiado 4,844. Finalmente, como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atender a las causas que generan la violencia es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. Eso es justicia social. Gracias por su atención. Bueno, yo, mi familia, yo nada más les dije, yo voy a estudiar la primaria. Entonces ellos como que se rieron. Y me dicen, ay, ¿cómo vas a estudiar? Les digo, sí, yo quiero terminar mi escuelita, a ver cómo me va. Y pues es lo que yo le echo ganas también al estudio. Rosario, de 68 años, tuvo que dejar sus estudios en el tercer año de primaria para trabajar y ayudar a su mamá. Dentro de la estrategia de atención a las causas que generan la violencia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se apoya a quien no pudo completar su educación y que, sin importar su edad, decide hacerlo. Con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en esta ocasión, en el marco de las Jornadas de Paz, se brindó la oportunidad de acreditar la primaria y secundaria.
Asimismo, los 3 órdenes de gobierno, coordinados por la Secretaría de Gobernación, realizan en espacios públicos ferias de paz para brindar apoyo y servicios de 37 dependencias a las comunidades. Entre ellos, atención médica, talleres y pláticas enfocadas en la prevención de las violencias y las adicciones, así como activaciones físicas, culturales, lúdicas y literarias. Para mejorar el entorno, se recuperan espacios públicos y se llevan a cabo acciones de bacheo y limpieza que permiten fortalecer la unión comunitaria. En comités de paz y asambleas, vecinas y vecinos acuerdan las mejores urbanas como senderos seguros, iluminación de calles, rehabilitación de parques y áreas comunes. En atrios de iglesias se colocan módulos de Sí al desarme, sí a la paz, donde la ciudadanía intercambia de manera voluntaria y anónima armas de fuego por dinero en efectivo. También niñas y niños canjean juguetes bélicos por didácticos. Atender las causas que generan la violencia es gobernabilidad, diálogo y humanismo. Es educación para todas y todos. Y a pesar de que ya somos personas grandes, pues sabemos que el estudio es necesario. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. La estrecha y permanente coordinación del Gabinete de Seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con las autoridades estatales, han permitido obtener los siguientes resultados en las últimas 3 semanas. Han sido detenidas 2.458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Gracias a este trabajo conjunto, como ya lo comentó Marcela Figueroa, se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 10 de agosto de 2025 se han alcanzado avances significativos en el combate a la delincuencia. Más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales. 14,943 armas de fuego aseguradas y más de 216 toneladas de droga aseguradas. Entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos. Siguiendo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo reforzamientos operativos coordinados en los estados con mayor número de homicidios. Esto incluyó un aumento en el estado de fuerza de las instituciones del Gabinete de Seguridad, con células especializadas de analistas de inteligencia e investigadores, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia para identificar y detener a los principales generadores de violencia, contribuyendo a restablecer la paz. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar los resultados más relevantes en estados donde se implementaron estos dispositivos en las últimas semanas. En Baja California, se registró un descenso de 35.8% al comparar julio de 2025 con septiembre del 2024. En julio, se puede observar un descenso importante tras la detención de 5 operadores de células delictivas y generadores de violencia. Entre los casos más recientes destaca la detención de Gerardo N., alias JJ, identificado como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. También fue detenido Alfonso N., alias Cabo 13, vinculado con los Mayos, considerado objetivo prioritario en la entidad. Y en otra operación fueron detenidos 2 integrantes más del Cártel del Pacífico, donde se les aseguraron 600 kilos de metanfetamina.
En el Estado de México, con acciones coordinadas con las autoridades locales, como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el operativo Mando Único Oriente, de septiembre del 2024 a julio del 2025 hay una reducción de 45% en el promedio diario de víctimas de homicidio. En las últimas semanas, destacan diversas operaciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, donde fueron detenidas 71 personas vinculadas con diferentes grupos delictivos, como la Familia Michoacana, Cártel Jalisco y los Alfas, a quienes se les relaciona con delitos como secuestro, extorsión y robo principalmente. En estas operaciones se realizaron cateos en más de 60 inmuebles, donde se aseguró armamento, narcóticos y vehículos con reporte de robo. También, como parte del Mando Unificado Oriente, destaca la detención de José Luis N., alias Crack, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y generador de violencia en la región, a quienes se le relaciona con una agresión a las autoridades. En esta acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga. En Guanajuato, las acciones realizadas han dado como resultado un descenso de 47% en homicidios desde septiembre del 2024, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia. En julio se registró una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero del 2025. Destacan 5 acciones realizadas en las últimas semanas en esta entidad, donde fueron detenidos 5 integrantes de Cártel de Santa Rosa de Lima y se catearon 3 inmuebles donde se aseguraron 164,000 litros de hidrocarburo, contenedores y se clausuró también una toma clandestina. En Nuevo León, la detención de varios generadores de violencia en la entidad, entre ellas la de Ricardo N., alias El Ricky, en febrero, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72% en julio del 2025 respecto a septiembre del 2024. En las últimas semanas, sobresale un operativo realizado con el Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil de Nuevo León, donde fueron detenidos 2 integrantes del Cártel del Noreste y se aseguraron 16 armas de fuego, un lanzacohetes, cargadores y cartuchos. En Sinaloa, en las últimas semanas, la detención de 35 generadores de violencia y el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad han dado como resultado una reducción del delito de homicidio en un 20% en el mes de julio respecto al mes anterior. Recordemos que en mayo y junio, después de 5 meses que iba la tendencia a la baja, mayo y junio se elevan los homicidios y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20%. En Tabasco, resultado del reforzamiento de la seguridad en la entidad en el mes de febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., Francisco Javier N., alias El Guasón, y Adrián N., se ha registrado una disminución del 48% en homicidios con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado 4 operativos coordinados en diferentes municipios, en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises N., alias Pinto, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco. Ulises N. cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible. En Acapulco, Guerrero, donde fueron detenidas 5 personas, entre ellas Gustavo Aldair, identificado como uno de los líderes de Cártel Nuevo Imperio y generador de violencia en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En esta operación coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México, se aseguraron 3 armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. En otra acción coordinada realizada en la capital de Puebla, resultado de meses de investigación contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado, en una operación en conjunto con las autoridades estatales, fueron detenidas 4 expolicías que contaban con orden de aprehensión, los cuales se encargaban de dar información y protección a grupos criminales, además de obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios y distribución de drogas. Se les relaciona con agresiones, homicidios y extorsión en la entidad. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han intensificado las acciones para prevenir este delito y fortalecer la coordinación con las autoridades locales. Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención
y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18,000 llamadas a través del 089. El 58% de estas llamadas, 10,538, fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Asimismo, se atendieron 6,276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. También se recibieron 1,425 denuncias, es decir, 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco, con 56 detenidos, Estado de México, con 34 detenidos, Michoacán, con 14 detenidos y Guerrero, con 11 detenidos. En las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit, fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En el Estado de México se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión. En otra acción, se desarticuló la célula delictiva Los Alfas, que operaba en Valle de Toluca, con la detención de 27 de sus integrantes, incluyendo a Eduardo Alberto N., alias Alfa, líder del grupo criminal. Además, se liberó a 2 personas que se encontraban privadas de la libertad. En Tepic, Nayarit, destaca la detención de José Gerardo N., alias Tejano, líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región. Muchas gracias. ¿Videos? El video. El Gobierno de México mantiene un sólido compromiso con cada familia mexicana. Muestra de ello es julio de 2025, que se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años en comparación con el mismo mes desde 2015. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos logrado una reducción del 25% en los homicidios respecto a septiembre de 2024. Se trata de un hito histórico para este indicador, con 22 homicidios menos por día. Esto ha sido posible gracias a los 4 ejes que integran la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Si bien es cierto que aún falta mucho camino por recorrer, existen resultados tangibles de la estrategia. En Baja California, a través de la coordinación con las autoridades del Estado, así como la aplicación de la inteligencia e investigación y la atención a las causas en la entidad, hubo una disminución de junio de 2024 a junio de este año del 35.8% en el promedio diario de homicidios. En el Estado de México, con acciones implementadas como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el inicio del operativo Mando Unificado Oriente, de septiembre de 2024 a julio de 2025, hemos logrado una reducción del 45% en víctimas de homicidios en la entidad. En Guanajuato, en el mes de marzo, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia, logramos en julio una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero de 2025. En Nuevo León, con la detención de varios generadores de violencia en la entidad y el aseguramiento en febrero de Ricardo N., alias El Ricky, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72.9% en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024. En el estado de Sinaloa, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con las dependencias del estado de Sinaloa han logrado una reducción en el mes de julio del delito de homicidios en un 20.5% respecto al mes anterior. En Tabasco,
Tabasco, con la presencia del Gabinete de Seguridad desde febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., el licenciado Tomasín, Francisco Javier N., el Guasón, Adrián N. La Geisha. En julio logramos una disminución del 48.6% en homicidios con respecto a febrero de este año. Asimismo, hemos logrado los siguientes decomisos: casi 15,000 armas de fuego y 216 toneladas de distintos tipos de droga, afectando a la delincuencia en más de 50,300 millones de pesos. Estas son también cifras históricas de aseguramientos y valor incautado. Estos esfuerzos reflejan el compromiso decidido del Gobierno de México para proteger a las familias mexicanas e impulsar un entorno seguro y próspero para todos. Gobierno de México. Ahora sí, vamos sobre el tema. De seguridad. A ver. Estoy viendo a ver a quién no le hemos dado la palabra recientemente. A ver, el compañero que está aquí.